Ya abrieron las inscripciones a mi programa Conecta y Activa, el primer y único programa de habla hispana dedicado a activar la lengua que tu niño bilingüe ha dejado de hablar. Tu chiquito bilingüe habla muy bien la lengua del país a donde viven, pero tu propia lengua materna ha dejado de hablarla. ¿Deseas activar esa lengua que es tan importante para ti desde un lugar del amor y la conexión? Entonces Conecta y Activa es para ti. Solo una vez al año tendrás la oportunidad de ingresar a este programa con un grupo de personas que está pasando la misma situación que tú. No dejes más tiempo pasar y rescata hoy tu lengua de herencia. Dejo toda la información en la descripción de este episodio. Io parlo tedesco, spagnolo e italiano. Yo parlo Ya catalán. muy bien, papá. A mí me gusta hablar en español. Ich spreche Deutsch. Bilingüismo consciente. Bilingüismo consciente. Esto es Bilingüismo Consciente, un podcast sobre bilingüismo infantil y crianza multilingüe. Mi nombre es Rebeca, soy lingüista y especialista en bilingüismo infantil. En este podcast te traigo la información basada en la ciencia, pero explicada de manera sencilla y sobre todo con muchos ejemplos prácticos para que puedas mantener tu idioma en casa. ¿Quieres aprender cómo criar niños en varias lenguas sin regaños ni obligación? Entonces quédate que te enseño a llevar un bilingüismo consciente. Conecta y Activa es un programa que tocó mi hogar en todas sus formas, incorporando herramientas, nuevos conocimientos, integrando a mi esposo que aunque no sea su misma lengua, participa y apoya en la visión del bilingüismo en casa. Los frutos han sido maravillosos, mis 3 hijos comunicándose en español activamente. He podido sanar partes claves de mi duelo migratorio al ver mi lengua aceptada y honrada en mi hogar. Esta es la cita de Ana Muriel, una mamá que participó en mi programa Conecta y Activa, que aparte de haber sido participante en mi programa, nos abrió un camino a una amistad hermosa por todo su trabajo, por cómo ella es. Y hoy siento un honor de tenerla en mi podcast para que comparta con ustedes cuál ha sido su trayectoria, cómo fue ese proceso con 3 niños de edades muy diferentes para activar esa lengua de su corazón y para llevar otra vez esa cultura que había estado ahí perdidilla por unos años. Anita, bienvenida a Bilingüismo Consciente. Me encantaría que te presentes, nos cuentes quién eres, de dónde vienes, a dónde vives, la edad de tus chiquitos, etcétera. Bueno, gracias, Reves. Para mí también una felicidad de estar aquí, un regalo y una transformación, obviamente, la que compartiré. El recorrido fue empezando en Colombia. Yo soy colombiana, vivíamos en Bogotá primero, casada con un británico, y tuvimos los primeros años en Bogotá criando mis primeros 2 hijos que digamos, nacieron y se criaron en español. Ujú. Esos primeros años en Bogotá, pues era una crianza como la conocía, con mis amigas, con mis padres, con el entorno y toda la red de apoyo. Por muchas razones decidimos movernos y migrar a Londres, donde está realmente, digamos, la red de apoyo de mi esposo y su decisión de arrancar de nuevo como familia en Londres. La tomé, digamos, con mucha curiosidad y con mucha iniciativa también. Y lo que no me había pasado por la mente era que al llegar a Londres, esos primeros años llegan mis 2 pequeños de 3 años y medio y el otro casi de 6. Y empezó esa como seguir criando, pero realmente empecé a notar que mi crianza empezó a verse completamente como retada, por decirlo así, por esta nueva cultura, por las nuevas formas, pero sobre todo una cosa que me sorprendía era sentir que
la lengua materna, la que yo había entregado, se empezaba a disolver y el inglés entraba como una ola a llevarse a mis niños y yo no sabía cómo ni de qué manera, no tenía la conciencia o el recurso o la información de cómo contener esta ola. Era como que se llenaba mi casa de esta nueva forma de expresarse y luego incluso mi manera de compartir con ellos y ellos conmigo empezó a hacerse un poco como compleja. Había cosas que yo no entendía, ellos no entendían y eso se empezó a volver un tema que para mí era un gran misterio y aún y así no sabía cómo. eh, Contener y por otro lado empoderarme, porque lo que pasaba al mismo tiempo para mí era una, una especie como de controversia interna, de desempoderamiento, de duelo, que ahora le puedo poner ese nombre, antes no lo tenía, y de confusión de cómo es que esta crianza aquí se lleva y cómo puedo mantenerme siendo la Ana que había creado desde el principio. Y no solo eso, sino que a eso se le añade que a los 4 años de estar aquí, casi 5, llega Alma. Ujú. Nace mi tercera hija, niña, mujer, nacida en Londres y bueno, es como se le suma a esto una nueva oportunidad de darme cuenta que no solamente el tener un bebé en un país extraño, tener todo el embarazo en otro idioma, el parir en otro idioma, Ujú. el, el entender las condiciones y los protocolos médicos que son diferentes en cada cultura, eso todo empezó a sumarse y era como que mi sistema nervioso tenía una cantidad yo diría, de trauma, Mm. realmente ahora que lo puedo ver hacia atrás, pero yo no le podía poner ese nombre porque era simplemente una confusión, una carga que no sabía cómo llevar. Y luego empezar a ver a Alma comunicarse con sus primeras palabras en inglés y yo tratar de ponerle a ella mi parte en español, pero toda mi casa ya estaba tomada por esa ola. En mi casa solo hablaban inglés, mis dos niños casi nunca volvieron a retomar su español y en el En ese colegio. momento, cuando nació Alma, ¿cuántos añitos tenían los mayores? Entonces, en ese momento, Alma nace y teníamos a el mediano, que es Emilio, de 7, Ujú, y a Gabriel, 7 y medio, y a Gabriel, el más grande, tenía casi 11, 10, casi 11. ujú. Y cuando tú entraste a Conecta Activa, ¿qué edad tenía Alma ya? Alma tenía ya 1 año y medio, casi 2. Dos. Sí, ¿no? 2, Porque eso fue sí. el año pasado. Sí, no, entonces Alma No. estaba más grande, Alma tenía casi 3. Sí, sí, sí. Ajá. Claro, claro, Sí, sí. claro que sí, claro, yo Y voy ya hay perdiendo la idea. el del medio 11, ¿no? Sí, Ajá. exacto. Ujú. Ana, y aquí viene un punto crucial. ¿Qué te dio el impulso de entrar? O sea, ¿cómo fue que llegaste a mí? ¿Cómo me encontraste? O si me buscaste? O sea, ¿qué fue lo que dio paso a que entraras al programa Conecta Activa? Bueno, el paso fue contundente en una conversación que estaba teniendo en una consultoría de crianza que estaba teniendo con Anke, que trabaja el tema de crianza respetuosa y Ujú, que en esta conversación muy, muy, muy emocional, Anke me dijo, yo siento que el tema tuyo no es de crianza en este punto, lo que yo siento que necesitas explorar es el tema de tu duelo migratorio y tengo la persona más increíble en donde vas a poder explorar esto y vas a poder reactivar quién eres en tu idioma te voy a presentar a Rebe con su programa de Billy Kids. Y ella me entregó esta llave para tocar la puerta y abrir la puerta y tocar y conocerte a ti. Y allí fue como, fue de una, yo era como que yo sabía, apenas hablé contigo, que eso era lo que necesitaba porque había ya a ese punto una fuerza, un impulso, una necesidad, una urgencia de traerme de vuelta y traer esa lengua de vuelta que se había completamente desaparecido y que yo no sabía cómo volver a activar, cómo prender la luz de qué hacer y cómo, porque yo sentía o creía, no, por hablarles en español y por poner un par de canciones y enseñárselas, ya iban a mantener su español en la casa.
Esto que dices, Ana, para mí es música a mis oídos. ¿Por qué? Porque me confirma montones de comentarios que yo leo en mis posts, en los grupos, por ejemplo, de Facebook o aún en mensajes que me envían las madres o padres a Instagram y me dicen, pero yo siempre intentaba hablar mi lengua, ¿sí? Nunca ha habido por ejemplo, tal vez una constancia, una conexión en esa lengua fuerte, ¿no? Pero los padres de familia pensaban o piensan muchas veces que el hecho de que ya con que se hable un par de momentos o que casi como automáticamente yo soy bilingüe, mis hijos también van a ser bilingües. Es mi lengua materna, obvio que la van a hablar. Y al fin, como tú misma dices, entras a esta nueva cultura, empiezas a tratar de integrarte, porque como mamás y papás también tenemos un rol como hombre o mujer de me quiero integrar en esta sociedad, quiero reinventarme, quiero volver a encontrarme y pasa que nos perdemos en esto. Muchas veces son fases, ¿verdad? De la vida de, había abandonado mi lengua materna por completo. Y hasta ahora me estoy dando cuenta de eso, que no fue tu caso 100%, pero sí es el caso de muchas familias que abandonan esa lengua para aprender la nueva lengua del lugar a donde emigran y esto hace que los niños pues empiecen también a perder esa lengua en cuestión de años, ¿verdad? A veces hasta cuestión de meses, porque esto puede pasar más o menos rápido. Así que, Anita, cuando entraste a Conecta Activa, ¿cómo fue este proceso para ti? ¿Cuáles fueron o sea, cómo fue que llevaste, estas herramientas a tu casa y empezaste a ver los frutos? Bien, pues empecé a hacer la tarea muy juiciosa, primero de entender, como tú nos planteas en el programa, la relación que yo tenía con mi lengua. Ujú, Y me di cuenta, y eso fue el primer ajá, gran ajá que me llevé, y es como que yo no había entendido que yo había perdido una conexión activa con mi propia lengua. Y en qué lo veía, en que, por ejemplo, yo misma me veía o me notaba que usaba cada vez menos el español, incluso no solo cuando hablaba con gente de inglesa, sino también incluso con mis propias amigas o personas que hablan en español, me empecé a dar cuenta que yo estaba combinando el inglés en todas partes, es decir, el inglés realmente también había tomado partes de mí, había dejado de leer en español, había dejado de incluso de honrar la música, muchas cosas que son, digamos que parte de ese mundo de la lengua materna. ujú, Y yo consideraba que era como normal y me empecé a dar cuenta que realmente yo también me había desempoderado yo con esa conexión. Eso fue lo primero. Y luego empecé a llevar a cabo todas los pasos que tú nos enseñas, las diferentes como técnicas que nos das, punto por punto a ver qué nos funcionaba más, qué menos. Y la maravilla que empecé a notar, porque Alma fue la precursora por ser la más pequeñita, su cerebro más absorbente, mucho más dispuesto para recibir, ¿no? Más en su lugar de fértil, digamos. Y ella empezó de repente a responderme, a activarse y a mostrar rapidísimamente el impacto de yo empezar a aplicar esas estrategias. Y lo siguiente que empezó a pasar es que empecé a empoderarme en casa, a pedir espacios en casa donde solo habláramos español. Entonces las cenas, por ejemplo, se volvieron el momento en que estamos todos en la mesa, todos colaboraran y todos participaban y de alguna manera también no solamente el hecho de que pusieron de su parte, sino que tuve la oportunidad de pedirles y de compartirles lo importante que era para ellos también ser parte de este reto, de esta aventura. Y ellos al principio, ellos me refiero a mis dos niños y mi esposo, claro, lo ujú. tomaban como, ay, otra de estas cosas que hace Ana, que tengo siempre cosas pasando y propongo cosas nuevas.
bueno, vamos a intentar, pero se empezaron a dar cuenta que no solo veían a Alma, sino que también empezaron ellos a darse cuenta cómo se empezó a activar en ellos. Ujú, Por ejemplo, el mediano, Emilio, empezó de a poquitos a ir soltando, era como que estuviéramos sacando de un pozo muy allá escondido palabritas. Empezó a responderle a Alma en español, cosa que nunca pasaba. Y empecé a notar que el mayor, que tenía mucha más como memoria de su primera etapa de niñez en español, pero que había dejado muchísimo de hablar, era como que se lo hubiera aprendido Clay y empezó conmigo a hablar únicamente en español, que eso no había pasado por muchos años. Empezamos a comunicarnos en español únicamente y eso nos permitió reconectarnos también con el ujú. grande, con Gabriel, desde un lugar original, como que volvimos No. a activar un lugar original. Hoy en día, por ejemplo, y una de las cosas que aprecio y agradezco muchísimo es que él pudo recuperar su lengua, está fascinado leyendo, por ejemplo, libros de Gabriel García Márquez, está fascinado aprendiendo de lingüista, de la parte lingüística, está también muy interesado en ver, porque él mismo ha notado el cambio en su hermano y en su hermanita. En estudiar temas de Mm, lingüística. O sea, esto fue como que incluso tú, el último libro que me ajá, The recomendaste, Bilingual Brain. Ajá. él está fascinado con ese tema. Entonces, en él se despertó una nueva curiosidad por estar Wow. más maduro. En el mediano se ha despertado esa nueva versión de él que aunque todavía estamos en proceso, le cuesta un poquito de trabajo. Me responde todavía en inglés cuando le hablo, pero intenta, y hay momentitos del día en donde solo me habla en español, hay momentitos del día en donde con alma le habla en español, ayudándome y apoyándome, aunque su español todavía no sea tan sólido. Entonces veo sus ganas, veo su disposición. Por ejemplo, a sus abuelos, que antes les hablaba muy poco, lo veo explorando más espacios de conversación en español. Entonces, en él estoy viendo como un poco más lento el proceso, pero todavía, por eso digo, los frutos están ahí, floreciendo. Ujú, ujú. Quiero decirle a los padres de familia que muchas veces, y esto es de verdad, vean el ejemplo de Ana, que tiene 3 hijos de edades muy diferentes, con realidades de bilingüismo muy diferentes, donde el mayor se crió casi que los primeros 5 años solo en español, 5, ¿verdad, Ana? Y casi seis, sí. Casi 6, imagínense. El del medio, 3 añitos solo en español, y después el cambio que pueden dar las lenguas, de ver ahora a Emilio, por ejemplo, que durante un tiempo casi que no habló nada, o durante años no habló nada español. Ujú, Tiene Alma, yo creo que Alma fue para ustedes realmente una pieza clave, fundamental, ¿verdad? Primero por ser esa niñita, esa la bebé de nosotros todos, ¿verdad? Esos hermanos mayores, sí. al verla empezar a activar su español de la manera en que lo ha hecho, esto es una gran motivación para los grandes. Y yo creo también que los grandes pueden sentir esa conexión tan genuina que tú puedes tener con ellos en tu propia lengua materna, porque Ujú, por más que nosotros dominemos esa segunda lengua del país donde vivimos, por más integradas que estemos en la sociedad, la lengua de nuestro corazón, como yo siempre digo, tiene un impacto diferente en mm, la relación con nuestros chiquitos. ujú, Entonces, en el caso tuyo, Ana, ha sido maravilloso ver este camino de la activación de lenguas de 3 maneras tan diferentes. Y como tú misma dices, con Emilio ha sido mucho más largo el proceso. Y esto es algo importante tomar en cuenta porque no todos van a responder de la misma manera. Cada niño va a ir a su tiempo, va a ir a su ritmo y va a decidir el momento preciso en el que se sienta listo, sin presión, siempre desde un lugar, desde el amor. Y por eso este programa se llama Conecta y Activa, porque el vehículo que yo les traigo a los padres de familia, y esto es algo que no está en la literatura,
es que en la literatura de la lingüística no hay una cosa de estas. Entonces, el traer la conexión como centro para lograr una activación de lenguas, yo creo que es algo clave porque ya no es una presión externa del niño de tengo que hablar porque aquí está mi mamá la majadera que solo quiere y me pide que le hable en español, lo cual vamos a darles, no es presión, presión no es la palabra, pero les vamos a dar el motivo por Ujú, medio de estrategias de comunicación ujú, para hablar, esa necesidad de usar la lengua por medio del ujú, redireccionamiento que aprendemos, ujú, pero lo más importante para mí es que esa motivación venga del niño, sea ujú, algo más intrínseco. Entonces, ujú, ¿cómo lo logramos? Con Alma, con juegos específicos, con Emilio, otros temas completamente diferentes. Y yo ujú, recuerdo, Ana, cuántas veces teníamos, a veces que me escribías y me decías, Rebe, no, lo del fútbol, a pesar de que lo ama, no me funcionó, porque él ujú. se daba cuenta, mami, lo que quieres es que yo hable en español, y no. Exacto, Exacto. Y exacto. hasta que llegó un punto cuando, por ejemplo, fueron a Colombia, Ujú, donde era todo tan cool, o sea, tú les diste unas oportunidades increíbles que ujú, sin ese input, y esa es una de las cosas más importantes de tomar en cuenta, y tú lo puedes comparar, y me gustaría que se lo dijeras a los oyentes, si ujú, comparaste a Emilio antes de un proceso de activación donde tú estabas así sembrando y sembrando todas estas herramientas en casa, y un viaje a Colombia sin esas herramientas, porque eso. mucha gente cree que llega, yo lo que hago es que me voy 2 3 semanas con que yo me vaya a mi país y ya, se les suelta la lengua. Y claro, llegan a mí, yo he tenido familias que dicen: "Rebeca, pero yo me fui 2 meses a Perú", me decía una mamá hace poco, "me fui 2 meses a Perú y cuando regresé, apenas es que sí, como que habló una o 2 palabras más de lo normal, pero no, yo esperé que Mm, se soltara". Y no funciona si no ha habido una base previa. Entonces, yo te admiro, Ana, porque has sido persistente. Mira, ya llevamos más de un año en este ujú, proceso y tú no has soltado. Tú no has soltado, tú has seguido y ahora me gustaría esto que nos cuentes cómo lo has visto antes y después, por ejemplo, de un viaje a Colombia con ujú. herramientas y sin herramientas. Sí, maravilloso, porque el viaje a Colombia sin herramientas que hubiera podido hubo ese tipo de experiencias antes de conocerte, era un viaje en donde yo tenía esa ilusión, ok, aquí el español se les entra por los poros, pero eso terminaba disolviéndose otra vez, no se quedaba, no había crecimiento en vocabulario, no había enriquecimiento de sus conversaciones. En cambio, este último viaje con las herramientas y con el input que ya habíamos mantenido de antes, lo que hizo es que la llegada durante el viaje era como ver florecer una flor que se le echa agüita porque se soltaban, era como que, ¡guau! Salía mucho más Ujú, expresión, más lenguaje, más conversaciones, incluso más confianza en ellos ujú. de interactuar. En los viajes anteriores eran mucho más pasivos en las interacciones o se como que Se se escondían es- detrás de ti, y te pedían traducir. sí, metían palabras en inglés no se sentían empoderados. Aquí los sentía confiados, empoderados, hablando, expresándose, aún con errores. No se trataba de que fueran todas las gramáticas Perfecto. perfectas. Y luego la llegada después de Colombia, lo que veo es que se queda esas memorias como implícitas en sus sistemas, no se disuelve otra vez. Es como que el terreno estaba tan fértil que lo absorben, se lo toman y sigue ahí vivo. Siento que las conversaciones después de esta última llegada a Colombia son mucho más fluidas, como una que te mandé hace poquito de Alma, que fluye, 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 fluye tanto por una parte, esa parte de expresión con Emilio también, pero lo otro que me parece interesante que también siento después del viaje es que la identidad de ellos con esa lengua es mucho más cercana, es menos como la lengua, esta Ajena. lengua es un poquito distante, no es tan Ajá. ajena, es más de ellos, tanto que por ejemplo hace poco Alma le preguntaba una mamá del colegio inglesa le decía, ay, ¿y tú hablas, tú estás aprendiendo español? Le dijo. Y Alma respondió, no, yo no estoy aprendiendo, yo hablo español, le respondió. Ay, mi amor.
Bravo, Sí, buena maravilloso. respuesta. Entonces, esa identidad que se solidifica, que siento que es lo que también nos va a permitir tener ese impulso, esa motivación intrínseca, que no es solo yo dándoles goticas, sino ellos Mm, van cultivando esa identidad con la lengua más cercana, mucho más familiar, mucho más parte muy importante de ellos. Eso también lo ujú, siento con Emilio, por ejemplo. Es ujú. como, no, claro que yo sí hablo español, él siente que lo habla y eso no pasaba antes. Escuchemos un momentito cómo Emilio te manda un mensaje así espontáneo de voz por WhatsApp. Hola mamá, estoy en el gimnasio con mis amigos. Vamos a ir al gym y vamos a jugar fútbol. Y sí, vamos a estar acá. Regreso pronto, no voy a estar acá por mucho tiempo, pero sí. Bueno, chao, te amo. Wow, la espontaneidad con la que Emilio habla, Ana, es increíble, porque es, o sea, esto todo, este audio es para mí, o sea, ya está claro que este no es un niño bilingüe pasivo, porque un niño bilingüe pasivo no tiene esa capacidad, esa espontaneidad de enviarte así ese mensaje, explicarte ahí, o sea, me sorprende mucho porque sé cómo había sido antes y esto realmente, Ana, ha sido fruto de tu trabajo, así que puedes estar muy, muy orgullosa. Escuchemos ahora el audio de Emilio y de su hermanita Alma para que vean la interacción entre los hermanos. Y que tenemos y que tú peleas con animales y yo hago poderes mágicos. Sí, yo peleo con todos los dragones Sí, y tú tienes, hago pociones en todos los dragones. sí, y tenemos un bebecito ese. Sí, Y tú dales las pociones. esta es la mamá de bosque que tenemos, que hace trucos también. Sí. Y ella me lo regaló. Wow, qué lindo. Y Sí. ahora, you look after her. Y Sí, de estas pociones para que ella tiene magicales poderes también. sí. Bueno, Ana, yo la verdad, cada vez que recibo estos audios, no solo de tus chiquitos, sino también de muchas otras mamás que participaron en el programa. em, la semana pasada hablaba en el podcast con las dos madrinas Billy Kids, que son Alejandra y Claudia, y ver cómo ha sido ese proceso, ¿verdad? Igual tan diferente de un niño al otro. em, con Alejandra, por ejemplo, que era como la pequeñita que no, ya, mami, ya dije una palabra, no, como no me moleste más, ¿sí? Ujú, I'm done. Y esto, el ver el cambio, la receptividad que ahora tienen para la lengua, es mm, que es maravilloso y yo creo que el trabajo, porque yo como yo siempre digo, yo aquí puedo decir misa, pero ujú, si ustedes no hacen el trabajo en casa, o sea, esto no va a tierra fértil. mm, En cambio, cuando las mamás cogen y papás cogen esto en serio y dicen, no, yo voy a poner en práctica todo lo que estoy aprendiendo, o sea, los frutos se dan y yo lo veo con todas las mamás de la membresía, con mm, todos los audios, vídeos, tú sabes que nos compartimos en el grupo de WhatsApp, etcétera. mm, Así que yo te doy las gracias también, Ana, por venir aquí, por abrirte, por exponer tu vulnerabilidad, yo sé que esto no es fácil, ¿sabes? O sea, yo veo que el aceptar como, sí, es que la verdad en estos años también me perdí yo misma, también perdí esa relación con mi propia lengua materna y aceptar esto y decir, no, yo quiero recuperarla, yo voy a darle el valor que se merece y voy a darle el lugar en mi casa, como tú dijiste el quote que cité antes fue, ahora mi lengua tiene, le doy el honor o la honro también dentro de mi hogar. Y yo mm, creo que esto es algo tan, tan importante porque yo soy como esta gasolina, digamos, de ustedes. Ustedes son el chofer y ustedes deciden si mm, arrancan ese carro o no. Yo ujú, soy la que digo, ok, yo esto les estoy dando, mm, vayan ustedes a arrancar el carro y busquen el camino correcto, mm, ¿verdad? Entonces, sí, yo me siento muy honrada,
primero por ver cómo tú de verdad cogiste todo lo que el programa tiene para ofrecer y lo aplicaste de esa manera tan profunda. Y de hecho, una de las cosas que a mí siempre o sea, que yo te pongo a ti de ejemplo, es que tú no estuviste en las sesiones en vivo. Mm, Tú viste todo el programa en diferido. ujú, Y, esto quiere decir que tan siquiera había que estar en las sesiones en vivo para empezar a tener los resultados. mm. Y, te agradezco muchísimo, de verdad, por esto. Y me gustaría dejarte como la última pregunta de, ¿qué le dirías a alguien o una mamá o papá que está dudando en entrar al programa? Y yo le diría a padres y madres que dudan o que están a punto de tomar esa decisión o no, es que realmente con el programa lo que están haciendo es dejando un legado de sus raíces, de su origen, de quienes ellos son. Incluso el entrar al programa abre puertas para cosas que ni ellos mismos se habían imaginado sobre sí mismos y que vale la pena descubrirlo, vale la pena darle vida a ese legado, sobre todo porque es un derecho y es un regalo, es una bendición, diría yo. Y además viene con cosas que aún ni siquiera, porque cada familia que conozco de las que tú vienes, traes a presentarnos, vienen con una historia donde cada una ha recibido diferentes regalos, así que vengan a descubrir cuáles regalos van a recibir y a afinar y activar ese legado que viene de esas partes de ellos que están dormidas. Ujú. No, sí. Gracias, Anita, gracias. Gracias por haber participado, gracias, sí, y gracias a todos los oyentes por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado hasta aquí. Recuerden que las inscripciones del programa todavía están abiertas hasta el 8 de noviembre, así que en el link de la descripción del episodio tienen toda la información. Si ustedes están inseguros, si tienen preguntas, no duden en escribirme un email a info@billykids.de, que con mucho gusto yo respondo todo y les puedo dar tal vez un poquito más de claridad. Muchas gracias, Ana. No, con muchísima gratitud para ti y a todos que sientan que con este programa se abren cosas maravillosas y que cualquier duda y sobre todo, ¿sabes qué? Cualquier resistencia se disuelve para recibir realmente tanta apreciación y esa parte de mí que hoy en día es nueva, es como una persona nueva, como madre y como persona. Así que no solo es para sus niños, sino para uno mismo. Oh, qué lindo. Gracias. Bueno, un abrazo a todos y nos escuchamos en el siguiente episodio.